Hola a todos, espero que estén bien. Pues realmente ha pasado tiempo, mucho tiempo, desde la última vez que hice un video aquí. ¿Cuánto sería? ¿Tres, casi 4 semanas? Eso, sigo vivo. Bueno, ahora, vamos a hablar de un problema interesante. Las matemáticas se pueden emplear en muchísimas cosas. Se pueden emplear en ingeniería, se pueden emplear en química, se pueden emplear en medicina, se pueden emplear en programación, se pueden emplear en construcción, se pueden emplear hasta para cocinar. No hay cosa en la que las matemáticas no puedan ser empleadas. Ahora bien, el primero del que les voy a hablar es un pequeño problema simplificado que tuve que desarrollar para poder hacer un código bastante sencillo. Y hace lo siguiente. El problema va a estar simplificado. Así que tenemos lo siguiente. Vamos a usar siempre referencia al punto 00. Así que si un objeto está en el punto 00 y tiene una dirección, entonces lo que va a hacer es que, dada su dirección, en esta área que siempre va a estar acompañándole, dentro de esa área tiene que verificar siempre si hay o no un objeto. Ahora bien, para poder resolver esto tenemos que recordar propiedades de las líneas. Y de hecho no es nada muy complicado, solo tenemos que recordar lo siguiente. El ángulo formado aquí es lo que más nos importa para poder resolver este problema. Solo que en este caso vamos a ignorar completamente la línea que forma el objeto y solo haremos caso a los ángulos formados por nuestras líneas de interés. En este caso serían las líneas de esta área. Ah, bien. Ese ángulo da la primera definición importante para esta búsqueda, ya que debemos definir la tangente de la recta. P, lo que va a ser nuestra tangente, no es dividir, bueno, es una forma, pero no es en sí dividir y menos y1 y así, sino que la tangente, explícitamente de la forma correcta como debe ser, es que se define como la tangente del ángulo teta, que sería el ángulo que forma una recta con respecto a el eje X. Y ese ángulo que forma sería su ángulo teta. Pero como les digo, ahorita vamos a ignorar la línea del objeto principal y solo haremos caso a las líneas del área para simplificar. Así que, una vez dicho esto, debemos de recordar entonces cómo es la expresión completa para definir una recta. Si usamos la expresión, pero en vez de usar solo x, y y constantes, y usamos la tangente, nos queda algo como lo siguiente. Nos queda que x multiplicado por p más, ay, más una constante b multiplicada por p menos y tiene que ser igual a 0. Y esa sería nuestra expresión para una recta cualquiera. Recuerden que P está definiendo la tangente θ de la recta. Y vamos a usar esta forma porque la forma usual es menos útil y menos cómoda al momento de programarla. Y lo voy a expresar así porque así fue la forma en la que lo solucioné para un código. No voy a poner el código porque no están aquí por la programación, sino por las matemáticas. Ahora, dejaré esto aquí como referencia. Lo iba a borrar, pero vamos a dejarlo como referencia. Así que voy a desplegar esto a su interior. Vamos a agregar las pocas cosas que se ocupan para llegar a eso y explicarles por qué se ocupan. Así que primero voy a escribir en rojo la parte más esencial de todo esto, que es la tangente
de teta. Entonces la tangente de teta se multiplica por x. En este caso es menos micro, y luego a esto se le debe de sumar la constante b multiplicada por, entonces otra vez debe de multiplicarse por la tangente de teta. Y luego, ya que al final simplemente le vamos a restar, ponemos entre paréntesis y luego a y le debemos de sumar en este caso no será micro, sino que le sumaremos beta. Y ahorita les diré qué es micro y beta, porque esto es algo muy sencillo. Y luego todo esto tiene que ser menor que 0 para la primera parte. Y para la siguiente ecuación, porque esta es una ecuación, dos inecuaciones, para un sistema de dos inecuaciones para verificar esa área. Es bastante fácil lo que vamos a hacer. No lo resaltaré los colores porque ya no es tan importante. Simplemente tenemos que volver a escribir la tangente de teta por x. Lo que resaltaré es los pocos cambios que van a haber, más micro más beta por la tangente de teta menos y menos, no, aquí no es menos, no, sí es menos, menos beta, y tiene que ser mayor que 0. Ok, no resulté el mayor que 0 mi error, pero bueno. Así que ahora vamos a definir qué es micrón y qué es beta y por qué tienen que estar definidos así. Porque como ya pudieron observar, básicamente es la ecuación de una recta normal, pero con una modificación, que en este caso es micrón y beta, para poder verificar esto. Y ambos tienen que obedecer a lo siguiente. Micro es igual a una constante multiplicada por el seno de teta, mientras que beta es igual a una constante multiplicada por, casi cometo un error, multiplicada por el coseno de teta. Y ahora les voy a explicar qué son estas dos cosas, micro y beta. Empecemos por explicar qué es esa constante. Esta constante lo que le va a indicar a nuestras dos líneas es cuánta apertura tiene que haber entre ellas. Y seno y coseno son correctores de ángulo. ¿Por qué? Es por lo siguiente. Este sistema es para un objeto que va a estar rotando. Y esta es una versión simplificada porque además de poder rotar en ángulos completamente desconocidos, o sea que tiene que ser una ecuación también, no es que vaya a ser, sino que puede aparecer así y empezar a rotar de formas completamente frenéticas. Y además de eso, va a estar el objeto desplazándose y haciendo esa verificación. Así que como sabemos que va a rotar y no siempre va a permanecer de una forma concreta, tenemos que agregar este corrector a esta C, porque si rota y no hay correcciones, el objeto se deformará de tamaño el verificador, y en vez de simplemente rotar, va a rotar deformándose, haciendo más pequeño o haciéndose más grande dependiendo de cada. Entonces, seno y coseno lo que van a hacer es que rote de la manera correcta, sin cambiar su tamaño, sin que haga esto ni esto, sino que siempre mantenga el mismo tamaño. Así que la multiplicación de la constante de apertura tiene que ser por seno y por coseno, dependiendo de micrón y beta. Usé la forma tangente en vez de la x y y, solo la expresión normal, porque esta es más fácil de manejar en un programa.
Y de hecho también porque es más interesante de manejar incluso escribiéndola. Y básicamente esa es la solución. Pero hay un pequeño pero aún. Estamos trabajando con la tangente. Y para quienes saben sobre esto, saben que hay un pequeño, muy pequeño y gran problema a la vez, que hace que esto no sea válido para todo el plano. Y es por culpa de la tangente. Y expresión que usáramos también podría ser inválida. Así que, ¿recuerdan que esto, que la tangente del ángulo es este ángulo con respecto a esto? Pues es que solo puede tener ciertos números válidos. Porque esta tangente, una vez que la línea diga cierta rotación, va a volver a empezar desde 0 hasta 180. 0, 180, 0, 180. Y esos son todos los puntos en los que son válidos la tangente. Así que ese es el problema que tiene este. Así que para que funcione bien correctamente en todo el plano, se tiene que corregir más. Pero la forma más simplificada de hacerlo es simplemente que cuando esto de aquí deje de funcionar correctamente, o sea, cuando llegue a esos ángulos críticos en los que deja de funcionar, el área de aquí dejará de verificarse por dentro y se verificará las áreas por fuera, y eso no está bien. Así que simplemente decimos, a partir de ciertos valores, en vez de que estos verificadores estén así, deben de invertirse las inecuaciones. Y de esa forma se soluciona muy fácilmente. Bueno, y esa fue una solución bastante sencilla, intuitiva, y de hecho esto es una ecuación muy fácil de deducir. Muy fácil de deducir. Algo que es más difícil de deducir es la representación de puntos 3D en un plano 2D. Pero eso se será para otro día porque sigo tratando de descifrar qué hice y cómo llegué a solucionar todo eso. Así que eso sería todo. Hasta la próxima.